Bueno, vamos a hablar de la gratificación y el planteamiento, las ideas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estamos con el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, a quien le agradezco por acompañarme esta noche y para comentar justamente esta propuesta que entiendo está en el Plan Nacional de Competitividad, el prorrateo de la gratificación. En principio, Cristian, por favor, explícanos qué es prorratear la gratificación. Bueno, gracias por la invitación y saludos a todos los que sintonizan el programa. En efecto, esta medida es una medida que está contenida en el Plan de Productividad y Competitividad que se aprobó en julio de este año, el 28 de julio precisamente, y que desarrolla una política que está contenida en un decreto supremo de diciembre del año pasado, ¿no? En el Plan de Productividad se propone, como una de las medidas prioritarias de reforma laboral del gobierno, evaluar el prorrateo de beneficios sociales, ¿no? No solo la gratis. No, de beneficios sociales en general. Ah, ok. Cuando hablamos de beneficios sociales, para que la gente entienda, hablamos de la gratis, de las vacaciones. CTS. Ok. ¿No? Prorratearlas, es decir, dividirlas entre 12 y pagarla mensualmente. Eso actualmente está vigente, pero solo para las personas, para los trabajadores que en el Perú ganan más de 2 UITs, que equivale actualmente a 8.400 soles. Que no lo gana pues la gran mayoría de peruanos de este país. Que no lo ganan la gran mayoría de peruanos, porque la gran mayoría de peruanos, de trabajadores formales, según datos de la planilla electrónica, en promedio ganan 2.300 soles mensuales. Claro. ¿No? Los trabajadores que ganan 8.400 soles mensuales, ¿no?, que tienen la potestad de pactar con su empleador un acuerdo voluntario para que todos los beneficios se dividan entre 12 y se incorporen en la remuneración mensual, tienen un gran problema, ¿no?, que es si la CTS yo la convierto en un pago mensual, la CTS pierde su carácter de protección del trabajador frente a una situación de desempleo, ¿no? Porque si la convierto en salario mensual, me lo gasto. Claro. ¿No? Pero eso aplicarlo a trabajadores que ganan menos de 8.400, que tienen menos poder de negociación, en un contexto donde el acuerdo voluntario en la relación de trabajo a veces termina siendo un acuerdo impuesto a cambio de permanecer en el puesto de trabajo o obtener un trabajo, sería extender la posibilidad de que los beneficios sociales se conviertan en beneficios mensuales y pierdan su carácter, sobre todo en el caso de la CTS, de protección contra el desempleo. Y si se quiere hacer eso con las gratificaciones, generaría la falsa ilusión, ¿no?, de que yo tengo más dinero en el bolsillo. Pero simplemente lo que están haciendo es algo que me lo van a pagar en julio o en diciembre, me lo están pagando de manera mensual. No es que voy a tener un incremento de salario. Ahora, pero a ver, ¿cuál sería, y ahí es lo que no entendía, el sentido de una norma de ese tipo, ¿no? Que los trabajadores puedan, digamos, prorratear o dividir su gratificación durante los meses, durante el año. ¿Qué gana con eso el trabajador? ¿O cuál es la motivación, la sustentación de una medida de ese tipo? Lo que va a suceder es que probablemente, con alta probabilidad, es que te van a decir, bueno, tú vas a ganar 2.000 soles, y en esos 2.000 soles mensuales está incluido la parte proporcional de tu gratificación de julio y la parte proporcional de tu gratificación de diciembre, ¿no? Es decir, en ese monto único te van a incluir las gratificaciones y las gratificaciones, entre comillas, las vas a percibir mensualmente, lo cual es una medida que va a permitir que en un supuesto acuerdo individual condicionan tu ingreso al trabajo que tú aceptes esas condiciones, ¿no? Si no, no te contratan. Y hay que tomar en cuenta, exactamente, si no te contratan, hay que tomar en cuenta que eso se le quiere aplicar a trabajadores que además en la planilla a nivel nacional, en los trabajadores formales en el Perú, 3/4 partes son temporales, ¿no? Entonces, te van a poner el contrato temporal, te van a decir, lo tomas o lo dejas, y además, en esa remuneración que te estoy pagando, está incluida tu gratificación. Ahora, es, desde tu punto de vista, un proyecto, bueno, todavía no es ni proyecto, pero es una iniciativa que buscaría, digamos, de manera escondida, reducir beneficios laborales a los trabajadores, porque en la CADE, en la última CADE, escuchábamos al presidente de la República, Martín Vizcarra, hablar de costos laborales. Luego había toda una discusión, incluso entiendo que tú saliste del ministerio por discrepancias sobre ese tema. ¿Es una iniciativa que tiene, digamos, esa motivación escondida? Y no es ninguna motivación escondida, ¿no? Porque queda totalmente explícito que en diciembre del año pasado el gobierno, de alguna manera incumpliendo los acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Trabajo, aprueba en diciembre, por decreto supremo, una política de productividad y competitividad
sin que ésta pasara previamente por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, a pesar de que el acuerdo del Consejo era que la política debía pasar por ahí, ¿no? Luego, dos centrales sindicales, de las 4 que están representadas en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, se retiran. Es decir, a la fecha no hay diálogo social porque no hay quórum. El Consejo Nacional de Trabajo no tiene quórum. En ese contexto se aprueba el plan. En el plan, entre otras medidas, se prevé el prorrateo, textualmente, lo dice el numeral 5.1 del plan, de los beneficios sociales, en general. Ahora se propone, y ya no el prorrateo, el adelanto, no es una discusión de palabras, es lo mismo, el adelanto de la CTS que voy a percibir, perdón, de la gratificación que voy a percibir en julio o en diciembre, me la van a dividir entre 12, me la van a adelantar en los meses, la van a prorratear. El efecto es el mismo. Pero todas esas medidas, lo que hay que destacar es que no provienen del diálogo social. El diálogo social se truncó, los trabajadores se retiraron de la mesa del diálogo social del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo por un incumplimiento de que esas medidas o la discusión de la política de productividad y competitividad de su componente laboral pasara por el Consejo Nacional de Trabajo. Esa es la situación, esa es la gravedad de la situación actual, ¿no? ¿De dónde viene esta propuesta? Porque lo que ha dicho hoy día la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, es que fue un pedido que se le hizo alcanzar gremios de microempresas e incluso los propios trabajadores. Bueno, a ver, en el ámbito de las microempresas hay un régimen especial donde no se contempla el pago o la gratificación. Ajá, se referirá a las microempresas donde se aplica el régimen laboral general, donde sí hay gratificación, porque el régimen laboral especial en microempresas desde hace 17 años que rige en el Perú no contempla el pago de gratificación, ¿no? Si se refiere a las microempresas, repito, se referirá a las empresas que están a las microempresas que están en el régimen general. Pero es muy curioso que se hable de recibir propuestas de los microempresarios, pero no recibir propuestas de los trabajadores ni de sus gremios, ¿no? Y precisamente para eso es el diálogo social, ¿no? Para que tanto las propuestas válidas que tengan los empleadores, sus organizaciones, los conductores de microempresas, ¿no? Sean recibidas por el sector público y derivadas a un espacio de diálogo donde también los trabajadores y sus organizaciones presenten sus propuestas. Porque lo que se trata no es de hacer modificaciones parciales de la legislación laboral, sino una modificación integral, ¿no? Los trabajadores válidamente también quieren poner en la agenda el tema de la negociación colectiva, ¿no? El día de hoy había una marcha de la Federación Minera, que representa a los trabajadores de la actividad minera en el Perú, una de las principales actividades económicas, por la negociación por rama de actividad, ¿no? Que aunque no lo creas, en pleno siglo XXI, en este país, los trabajadores quieren irse a una huelga para lograr una negociación por rama de actividad, que en otro país está plenamente garantizada. Entonces, si en el debate de la reforma laboral solamente van a entrar el tema de los microempresarios o de los empresarios y no los temas de los trabajadores, el debate está cejado, ¿no? Ahora, y ese es un debate, no es democrático, ¿no? Sin embargo, Cristian, lo cierto es que en el país 7 de cada 10 trabajadores están totalmente en la informalidad, es decir, no tienen vacaciones, ni CTS, ni ningún beneficio laboral, ¿no? ¿Cómo hacemos ya, y entendiendo de que, no podemos quitarle pues a los que ya lo tienen, digamos, los beneficios, pero cómo hacemos para incluir a esos trabajadores en la formalidad? Bueno, a ver, primera aclaración, ¿no? Yo creo que es importante destacar que la informalidad laboral es una parte de la informalidad como fenómeno más amplio y general, ¿no? Si somos estrictos en definir o en proponer una definición sobre lo que es la informalidad laboral, son aquellos trabajadores que, prestando servicios de manera subordinada, o sea, trabajando para un patrón, para un empleador, por cuenta ajena, y no están registrados en la planilla electrónica, ¿no? Okay. En estricto, hablando de informalidad laboral, son 54 puntos porcentuales de informalidad laboral en el ámbito laboral privado, a nivel nacional, ¿no? Es decir, 54 de cada 100 trabajadores, ¿no?, que en el sector privado, a nivel nacional, trabajan para un empleador, no están en la planilla electrónica y no tienen acceso a ningún beneficio. ¿Y el dato que lanza el INEI todos los meses? Porque ahí también... Lo que pasa es que le suman trabajo autónomo... Y suman el rural algunos también, microempresarios, ya. Pero el trabajo autónomo no debería mezclarse con la informalidad laboral, con aquel trabajador por cuenta ajena, para un patrón, para un empleador, que no está en la planilla electrónica, pues son fenómenos distintos, ¿no? Ok, ya. ¿No? Entonces, desagregando dentro de ese universo de la informalidad... Los dependientes nada más. Los dependientes, los asalariados, okay. Los que estadísticamente se les denomina asalariados. Los asalariados informales son 54 de cada 100, son 54 puntos porcentuales a nivel nacional del sector privado. No es poco tampoco, ¿no? No es poco, es poco más de la mitad, sí, claro. 54 de cada 100. Ahora, ¿qué se ha hecho desde el año 90 hasta la fecha? Se han hecho innumerables cambios en la ley de microempresa, hasta 4 cambios normativos, para ir poco a poco bajando la valla de los derechos.
¿no? La microempresa y la pequeña empresa, porque en el gobierno de Humala se extendió el régimen de la micro a la pequeña empresa, tienen regímenes laborales especiales, es decir, con menores derechos, ¿no? Por ejemplo, no tienen gratificaciones, no tienen CTC completa, tienen indemnización por despido recortada, en fin. Son trabajadores, para que la gente recortadas. entienda, son trabajadores más baratos. Más baratos con menos derechos, porque el argumento de esos cambios normativos es reducir la valla de los derechos para promover empleo formal. Ya, eso no ha ayudado. Porque no ha ayudado porque el porcentaje de informalidad laboral en la microempresa es 89%. Claro. O sea, el argumento economicista, ¿no? De un enfoque económico sesgado, porque esto es un problema más complejo que no solo debe ser abordado de manera a través de los criterios económicos. No puedes tener trabajadores formales en empresas informales, pues. No. También hay un porcentaje de informalidad en la gran empresa, que Sí, es de claro. 15 puntos, que no es poco. Pero el argumento de reducir derechos, o reducir costos laborales, que se traduce en términos jurídicos en reducir derechos para formalizar, no ha dado resultados y se quiere insistir en lo mismo. Es una política que ha fracasado y me parece que hay que escuchar ya otras voces para encaminar la reforma por otros lados, ¿no? Incentivos económicos, incentivos tributarios, incentivos para la capacitación, encadenamientos productivos, vincular el sector de las microempresas informal a encadenamientos productivos de empresas de mayor tamaño para incorporarlos a la formalidad, pero no insistir en esta política de reducción de costos laborales que no ha dado ningún resultado y además afectar derechos de los trabajadores en un país donde no hay negociación colectiva es afectar salarios, ¿no? Ahora, Cristian, una pregunta final. ¿Es el mejor momento, digamos, la coyuntura es la adecuada para entrar en una reforma laboral? Es decir, esto necesita, pues, consenso político importante y con la sociedad civil, ¿no? Con los trabajadores, con las propias empresas. Consenso político, consenso social, y el consenso social lo da el diálogo social, ¿no? Sí, claro. Y como no hay diálogo social, anunciar una reforma laboral sin diálogo social es repetir otras reformas que históricamente han generado muchos problemas en el Perú y muchos problemas sobre todo para los trabajadores y sus organizaciones, que son también a quienes hay que tomar en cuenta en una reforma laboral. Sí, claro. ¿No? Una reforma laboral sin diálogo social es una reforma... Son que el está condenada centro, a ser ¿no? muerta. Deberían ser el centro de la discusión, el trabajador peruano, sobre todo. Bueno, deberían también recibir las propuestas que ellos válidamente tienen para mejorar la legislación laboral e ir a un cambio, una reforma integral donde entre la mejora del sistema de pensiones, la mejora del sistema del seguro social, Sí, claro. ¿no? La mejora del sistema de seguridad y salud en trabajo, las enfermedades profesionales, la negociación colectiva, que son también parte de la reforma laboral, ¿no? Perfecto, Cristian, muchas gracias. Cristian Gracias a Sánchez, ti. exministro de Trabajo, comentando esta polémica iniciativa del Ministerio de Trabajo, del gobierno en general, porque está en su plan de competitividad. Vamos a ver qué sale de eso. Conmigo me despido de quien tiene la razón. Ojo, pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube de RPP Noticias y los dejo con Tatiana Alemán.